¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de Derecho Internacional Público. Y bueno, vamos a dar inicio con las sesiones síncronas pues ahora sí ya de entrando a los temas de lleno. Espero que hayan visto por ahí la bienvenida. Por ahí ya les comenté cuál es el libro que vamos a estar viendo y de dónde lo vamos a obtener. Por lo pronto, y porque he recibido un mensaje en el cual me dicen que si hay otra forma de encontrar ese libro en PDF o en algún como archivo descargable, eh, ahorita estoy en pláticas, lo estoy buscando porque la verdad no lo hemos encontrado. Ahorita solamente lo podemos ver en la biblioteca virtual de nuestra plataforma y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo como profesor ingreso. Sin embargo, espero no cambie mucho la forma de ver la plataforma de ustedes a, a mí como tutor. Pero bueno, vamos, déjenme lo presento. Voy a compartir aquí. Voy a compartir pantalla para que vean cómo es que ingreso yo a la biblioteca virtual. En mi caso, me parece aquí en la parte superior del lado derecho, página principal, mis cursos, biblioteca virtual. Aquí accedo, sí, aquí acceso y me abre una nueva pestaña en donde me da ingreso a lo que es la biblioteca virtual de la Universidad Ciudadana. Por aquí le pongo en búsqueda rápida y le pongo Derecho Internacional Público y por aquí nos va a dar los libros que tienen que ver con el derecho internacional público y ya nada más buscaremos el libro del autor. Está por aquí, por aquí, por aquí. No sé si ya me lo pasé. A ver, Marcano Salazar. Aquí está. Aquí nos da acceso y lo vamos a tener que leer en línea. Este sería el libro. Aquí lo vemos página por página y en este caso veremos lo que es el capítulo uno o evolución histórica y su definición. Bien, esta sería la manera en cómo ingresaríamos a ver el libro. Aquí lo vamos viendo. Aquí tenemos cómo nos divide por páginas y por capítulos. Bien, ok, vamos a dar inicio ahora sí a lo que es la presentación. Por aquí les tengo preparado una presentación y vamos a empezar a compartir.
Bien. Ok, vamos a dar inicio con lo que es la presentación. Derecho Internacional Público. Y en el primer capítulo vamos a ver lo que es la evolución histórica, definición y el objeto. Vamos a ver algunos preceptos históricos y por ahí nos van a estar hablando de algunos también autores eh, que nos menciona el libro. Más sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que la definición, no hay una definición exacta, sino que nosotros lo vamos a tener que armar esa definición, como quien dice. ¿Ok? Bueno, en el capítulo uno nos dice que la historia es la construcción humana a partir de hechos que se suponen ciertos. Esto por el uso de las fuentes que estudia el historiador para crear un discurso. Nos habla por ahí también de que en la antigüedad se basaba en un sistema tribal, es decir, que había grupos humanos que estaban organizados en tribus y que aplicaban el derecho de autotutela privada, es decir, em, cuando el ser humano se empezó a juntar en grupos, pues ellos tenían sus normas, sus formas de vivir, lo que aceptaban y no aceptaban dentro de su grupo de personas o tribus. Y a esto le llamamos derecho de autotutela privada. Se usaba mucho la venganza por sangre o la aplicación de justicia divina. Como un precepto histórico nos habla por ahí que en Mesopotamia se realizó el primer tratado internacional hacia el año 3010 antes de Cristo y era un tratado entre Enanuntum y la ciudad de Uma. En este basaban la necesidad de limitar fronteras y establecer normas de comercio entre ellos. Aquí el primer precepto de lo que es un tratado internacional. Posteriormente, también los griegos tuvieron relaciones políticas igualitarias con el Imperio Persa, Cartago y Roma. Aquí ya teníamos indicios de los primeros tratados internacionales. Como precepto histórico también nos menciona que por ahí los griegos fueron los iniciadores de la función consular, al aceptar un magistrado que resolvía asuntos fenicios de acuerdo a sus propias leyes. Es decir, por ahí ya tenían, ya aceptaban un gobernador como tal. Esto en 1968. Dentro de este tema vamos a ver puro precepto histórico. El sistema clásico internacional de 1648 a 1789. Por ahí nos dice que inicia en 1648 con la paz de Westfalia, mediante la cual se puso fin a la guerra de los 30 años y concluyó con los procesos político, jurídico, social de la Revolución Francesa en 1789. Aquí tenemos un precepto histórico también del sistema clásico internacional. Da inicio en 1648 como un tratado de paz.
El sistema internacional de transición nos habla que fue a partir de 1789 a 1945. Por ahí nos habla que algunos tratadistas coinciden en identificar un periodo que va desde 1914 hasta 1945, que comenzó justo al iniciarse la Primera Guerra Mundial y concluye al final de la Segunda Guerra Mundial. Como un antecedente histórico también nos habla por ahí de en la Segunda Guerra Mundial, que se lleva un tratado entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos para alcanzar objetivos previstos en el conflicto iniciado en 1914. Dentro de este tratado nos dice que logran que Alemania limitara su potencial militar a una gran magnitud determinada y reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses. Como precepto histórico, nos habla por ahí que después de la Segunda Guerra se produjo una reorganización del sistema internacional y se creó la Organización de las Naciones Unidas, la que conocemos como ONU. Y aquí pues nos hablan que en esas fechas se convocó al planeta al concierto de la paz mundial, como precepto histórico también. Por ahí hablamos de derecho internacional público, cuando hablamos de tratados entre países y de cierto modo todos los tratados que se realizan entre países es para obtener una paz, para tener un acuerdo en donde se solicita no realizar guerras, entre otros casos, tratados de comercio, tratados de otros tipos de cosas. Por ahí un precepto histórico también nos marca el del 11 de septiembre del 2001, donde uno de los tratados internacionales pues dejó de existir y por ahí nos habla un poquito, nos dice, sin duda una de las características más importantes de esta etapa fue el recrudecimiento del terrorismo internacional, la creación de grupos de desestabilización global como el Al-Qaeda y el denominado Estado Islámico, ISIS, que ha colocado al mundo en una nueva guerra, cuyas consecuencias aún estamos esperando. Debemos advertir, en sentido crítico, que poco ha sido la utilidad del derecho internacional público para detener las escaladas de violencia que se han verificado, especialmente cuando Estados Unidos, Rusia y China, en su rol de superpotencias, pretenden imponer su hegemonía sobre estados más débiles. Por aquí nos están hablando de una cuestión política y un precepto histórico es el del 11 de septiembre del 2001. Ya sabemos todos que fue el ataque ahí a a las Torres Gemelas. Y nos habla que pues los tratados que se llevaban a cabo aquí quedaron, como quien dice, destituidos por cuestiones de guerra. Aunque como les comentaba, la definición del derecho internacional público, eh, por ahí tenemos varias. En este libro nos mencionan una, el cual
es obtenida por Antonio Trujillo. Nos dice que el derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. Y también nos menciona otro autor, que es Alejandro Rodríguez Carrión, que define al derecho internacional público como el conjunto de normas jurídicas que regulan la sociedad internacional y las relaciones de sus miembros en la consecución de intereses sociales colectivos o individuales. Como les comentaba, a final de cuentas, las dos definiciones nos llevan más o menos a una sola que podemos entender como el conjunto de normas que regulan las relaciones internacionales o las relaciones entre los estados. Por ahí el libro nos menciona que el camino para arribar a una definición propia es a partir de cuatro variables. Número uno, la estructura internacional. Número dos, los sujetos y actores que forman parte de la comunidad internacional. Número tres, los procesos que impactan y modifican u orientan las relaciones entre los estados nacionales y las organizaciones internacionales. Y número cuatro, el principio de igualdad y soberanía. Nos habla por ahí también de un objeto del derecho internacional y nos dice que tiene dos funciones. El derecho internacional nos dice como ciencia, estudia los principios jurídicos, históricos, sociales y económicos que condicionan la existencia de convenciones internacionales, a fin de poder explicar los fenómenos jurídicos desde una concepción epistemológica. Y como disciplina, regula la estabilidad necesaria en la comunidad internacional a fin de dirimir las controversias que se presentan entre los estados nacionales u otros sujetos de derecho internacional público, con la necesidad de preservar la paz, establecer un imperio normativo que posibilite el logro de la justicia internacional. Entonces decimos que el objeto del derecho internacional público tiene dos funciones, una como ciencia y la otra como disciplina. Denominaciones. Por aquí nos habla de otro ejemplo que tenemos de un precepto histórico dentro del derecho internacional público y nos dice por ahí que en Asia Menor, donde los tratados indios de derecho, denominados damasastras, tenían la función de regular los asuntos de religión, moral, arte, política, jurisprudencia y cometidos del soberano. Ese es otro precepto histórico dentro del derecho internacional público. También podemos dividir al derecho internacional público por sus funciones. Nos habla aquí que por el objeto de regulación, por su naturaleza y por sus fines. Vamos a leer cada una de ellas. La definición dice, por el objeto de regularización, regulación, regulación, sí, por el objeto de regulación, dice, se divide en derecho internacional público general, aquel que estudia las relaciones de los estados y sujetos de derecho internacional, y en derecho internacional público especial, aquel que analiza y explica los tratados, los actos unilaterales de derecho y la costumbre. Entonces, el derecho internacional público por el objeto de regulación
lo divide en el derecho internacional general y en el derecho internacional público especial. El derecho internacional público, en función por su naturaleza, se divide en dos: derecho internacional público ideal y el derecho internacional público positivo. Vamos a dar lectura a lo que es el derecho internacional público ideal y nos dice que su objeto es el estudio de la justicia y la moral inmanente en las relaciones de la comunidad internacional. Y el derecho internacional público positivo dice que es el que analiza el conjunto de reglas y normas que pueden hacerse efectivas en la comunidad internacional. Y el derecho internacional público, en función por sus fines, también lo divide en dos: en derecho internacional público procedimental y en derecho internacional público metodológico. Derecho internacional público procedimental dice: se ocupa del procedimiento que siguen en sus relaciones contenciosas los estados, así como de los procedimientos seguidos por los organismos internacionales y los órganos judiciales de la comunidad internacional. El derecho internacional público metodológico, aquel que realiza los tratadistas internacionales a fin de producir en sus investigaciones algunas novedades que replanteen el tema del derecho en la discusión académica internacional. Estas divisiones les voy a dejar un poquito de tiempo para que lo analicen, por ahí que le tomen alguna captura, ya que es pregunta de examen. De igual forma les voy a poner la presentación, lo voy a subir a la plataforma. Mm. Por ahí también, como precepto histórico, nos marca un derecho internacional americano. Dice que apareció por primera vez en los documentos diplomáticos luego del Congreso de Panamá. Este establecía uno de los objetivos de esa reunión era acordar las bases del derecho público que debería regir las relaciones de las nuevas repúblicas. Y como definición nos dice que está constituido por el conjunto de reglas que tienen por objeto regular problemas y situaciones propias de los estados de América. Dice el derecho internacional público como derecho universal. Dice universalidad del derecho internacional público se debe a la condición que tienen los estados como miembros de la comunidad internacional. Se relaciona con otras ciencias como lo que es la política internacional y la moral.
internacional. Entonces se relaciona derecho público internacional, se relaciona con la política internacional y la moral internacional. O sea, la política internacional está constituida por el conjunto de acciones por medio de las cuales los gobiernos manejan las relaciones exteriores y está regida por fines, metas, objetivos y resultados. A través de ella, el Estado pretende alcanzar los fines y propósitos buscados sin atender a los métodos que utilice para la protección de los intereses nacionales, usando el poder del que pueda disponer. El derecho es un instrumento de política, pues le legaliza y legitima. Por su parte, la moral internacional se expresa a partir de un conjunto de valores que sobrepasan la competencia jurídica que regula los estados. Son preceptos suscritos por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, tales como la prohibición de la trata de blancas y el uso de narcóticos, entre otros. Entonces vemos por ahí que la política internacional es el uso de normas como tal y la moral internacional se expresa como un conjunto de valores. Bueno, como vimos ya en el tema, lo que nos dicta aquí son puros preceptos históricos. Nos habla por ahí de algunos autores y algunas definiciones y nos deja claro que la definición como tal nosotros mismos la podemos obtener. Nos da por ahí dos ejemplos de dos autores eh, que va a ser importante porque por ahí son preguntas de examen. Por ahí les paso el dato. Y bueno, pues hasta aquí sería nuestra primera sesión síncrona. Básicamente, como les comentaba, los temas son preceptos históricos, es una introducción a lo que es el derecho internacional público y más adelante vamos a estar viendo un poquito ya más adentrados los siguientes temas. Por ahí tenemos alrededor de 10, creo, 10 capítulos que que vamos a estar viendo durante todo lo que resta del tetramestre. Recordemos, por ahí tenemos sesiones síncronas los días martes a las 7 de la tarde. Bueno, estoy en contacto con ustedes a través de mensajería de la plataforma. Cualquier cosa, me contactan a través de la mensajería y no me tardo más que 24 horas en contestarles. Por ahí recuerden cómo estamos accesando al libro. Por lo pronto voy a ver si lo puedo conseguir para poderlo poner como un archivo ahí en bibliografía en la plataforma. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Que pasen un buen resto de semana. Hasta luego.